Qué alegría me da darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al estudio del Tratado Teológico de los Hebreos. Es escrito que se encuentra casi al final del Evangelio y que más o menos se habrá compilado entre el año 60 y al 62, poquito antes de la, el conflicto de Roma con Jerusalén, y que tiene mucho que enseñarnos de cómo es que debemos de ver el, el Evangelio y la ley y bueno, todo lo concerniente a ello. Es ciertamente eh, un llamamiento del autor a volverse a la ortodoxia con la cual los primeros apóstoles como Pedro, como Juan, como Jacobo, que en este momento es posible ya no esté, pues como ellos habían echado a andar el movimiento. Y bueno, sin mayor introducción que esa, entramos de manera llena al estudio. Quiero, como siempre, invitarle para que antes de empezar usted se suscriba a nuestro canal, le active ahí las notificaciones para que les lleguen nuestros estudios y por supuesto recordarles que estamos en Facebook, Twitter y en Instagram como Visión de Fe Misco. La semana pasada terminamos el capítulo 3 con una exhortación a mantenernos fieles a la voz del día, es decir, a la voz del Mesías. Porque la idea es que cuando Él habla, nos cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y aterrizamos en que las personas cuando llegan a la tierra prometida, los israelitas, pues no llegaron a un reposo y precisamente ese es nuestro tema de hoy. ¿De qué se tratará todo esto? Vamos a la lectura y yo le invito a acompañarme. Capítulo 4, versículo 1. Dice así: Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Nuevamente esta palabra reposo. Verso 2, leemos ambos versículos porque las ideas que quiero empezar comunicando se encuentran en ambos. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fidelidad, es decir, por el día en los que la oyeron. Ya me explicaré un poquito más. No vamos a empezar a hablar del reposo ya porque ese es el tema principal, pero el escritor empieza diciendo un par de ideas muy, muy interesantes que a veces se nos escapan a nosotros aquí 21 siglos después y con una mente occidentalizada. La primera es la de las buenas nuevas. Quiero comentar que él dice que hemos recibido las buenas nuevas. Por buenas nuevas nosotros entendemos el mensaje o el anuncio de aquel que es bueno. Es decir, el Evangelio no es una predicación. El Evangelio es la persona de Jesús y evangelizar no es otra cosa más que anunciar la persona de Jesús. Y es muy importante comentar acá que este mensaje del Evangelio pensamos que se inició a partir del siglo I, pero lo que estamos entendiendo y leyendo es que al igual que a ellos se refiere al contexto del desierto, al igual que a la gente del desierto, al igual que a la gente que estaba en Egipto, se le invitó a salir para ir a una relación distinta con Dios. Esas también eran las buenas nuevas dentro del contexto de ellos. Y lo que tenemos que ver es que eh, el Evangelio no es algo que empezó en el siglo I con Jesús. El Evangelio ha sido siempre el anuncio de la obra del Mesías, pero que trasciende el primer siglo. Y aquí está justamente la carta o el tratado teológico de Hebreos refrescándolo para que nosotros conectemos que se trata de Jesús y que ya en su contexto y con la revelación que ellos tenían a los israelitas en el desierto, se les reveló. Y este mensaje incluía muchas figuras de Jesús, como por ejemplo la roca que daba agua, todos y cada uno de los elementos del Mishkan o tabernáculo, el maná, la nube de fuego en la noche, la nube durante el día, la voz que salía del propiciatorio, del caporet,
Bueno, en fin, todas estas manifestaciones eran el anuncio del Evangelio y eso ya estaba en el desierto. Por lo tanto, decimos que la Biblia es una. Lo que se conoce desde Génesis hasta Apocalipsis es una. No podemos divorciarla, no podemos partirla en dos segmentos distintos, porque entonces podemos caer en pensar la teología del suplantamiento, de la sustitución y tantas otras ideas erróneas que se han hablado, que Israel, que la iglesia es distinto a Israel, en fin, muchas cosas. No, la Biblia es una. El anuncio del que es bueno y él anunciaba la salvación. Y hoy esto tendrá mucho sentido porque las personas que murieron con la promesa de Dios en el desierto también esperan la resurrección. Y bueno, ya empezaremos a hablar. El otro concepto que quiero hablar justo estaba que la palabra que ellos recibieron, al final del versículo 2, porque la palabra que ellos recibieron dice, no les aprovechó por no ir acompañada de fidelidad, y yo pensé la fidelidad aquí como una persona, es decir, ellos no la acompañaron, no fue acompañada, no fue porque Dios los hubiera conducido en el sentido de convencerlos y entonces ellos, en lugar de permitir que esa voz, eso lo hemos comentado ya, sacara de ellos la dureza de sus corazones, se resistieron. Eh, y he sustituido la palabra fidelidad por la palabra que normalmente traducen ahí como fe, porque lo que a ellos no les ayudó no fue que tuvieran un sistema de creencias erróneo, no fue lo que creyeron o lo que dejaron de creer, sino porque cuando veían las manifestaciones de Dios de parte de Moisés, por medio de Moisés, ellos debían de haberla acompañado de acciones. Eso es fidelidad. Es decir, yo veo el desempeño y la educación de Dios y me someto a esa educación para ser obediente. Esa es la vida del creyente. Dios nos ha dado su palabra, pero nosotros a su vez hemos de demostrar cuánta fidelidad hay en nosotros para exhibir esa palabra. Y Dios no espera que seamos 100% fieles, pero sí espera que vayamos aprendiendo y creciendo en esta fidelidad, porque es la forma como Él continuamente nos va instruyendo. Entonces, el versículo 1 y el versículo 2 ya narran que no pudieron entrar en el reposo, que es nuestro tema, pero yo no lo quise comentar, que se les anunciaron las buenas nuevas, tanto a la gente del primer siglo como a la gente del siglo XXI, pero también a la gente que salió del desierto, pero que no les aprovechó porque no supieron ser fieles a esta voz. Con esa idea clara, vamos al versículo 3, Hebreos 4:3. Porque los que hemos exhibido fidelidad, y ahí originalmente dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Tal como ha dicho, juré en mi rechazo al pecado, no entrarán en mi reposo, porque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y este versículo es muy amplio en todo lo que nos dice. Si usted recuerda, en primer lugar, el estudio anterior, bueno, empecemos hablando de exhibir fidelidad. Dios viene, le hace un llamado a Abraham y en Génesis capítulo 15, versículo 6, y traducen, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Realmente ahí lo que dice, y Abraham fue conducido a exhibir confianza o fidelidad en Dios, y Dios se atribuyó que era por medio de la fidelidad de Dios lo que le haría a él un justificado. Entonces, cada vez que nosotros o cuando una persona llega a Jesús, exhibe fidelidad, es salvo, es llamado, es escogido y por esta razón entra en el reposo, lo primero que quiere decir. Sin embargo, también vemos que cita al Salmo 95. Y ya recordará usted en el estudio pasado que hablamos del rechazo al pecado como la ira como lo que realmente representa la palabra, la ira de Dios. Dice, y él al pecador, al que decide no salvar, pues no permitirá que entre en su reposo
Y luego dice algo, porque las obras de él estaban acabadas o concluidas desde la fundación del mundo. Y aquí se introduce el concepto que ya quiero empezar a hablar con usted. Cuando dice no entrará en mi reposo el creyente del siglo XXI, piensa en el Shabbat, en el día de descanso. ¿A qué se refiere? Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Quiero hacer esa corrección. Porque no dice en el Salmo 95, que es la cita que el escritor de Hebreos está, vale la redundancia, citando. En esa cita no dice no entrarán en mi Shabbat, sino dice no entrarán en mi Menujá. Y ese es un concepto distinto al de Shabbat, y es lo que yo quiero decir. Pero todo esto también tiene un componente de la fundación del mundo, y solo quiero dejar sentado cuál es la fundación del mundo. Dios hace una organización de los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3 vemos que el hombre peca y entonces a partir de ese momento Dios tiene que someter la creación a la vanidad para que la criatura que ha pecado pueda tener una oportunidad de ser redimida. Claro, este proceso de redención es un proceso que todavía se está llevando a cabo, es un proceso que todavía no ha concluido y todavía estamos viviéndolo. Pero para que la perfección de lo que él había creado pueda existir con la criatura que ha caído, Dios tiene que sujetarlo toda vanidad y eso es lo que se conoce como la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo todo era perfecto, después de la fundación del mundo Dios sometió su creación a vanidad. Seguimos la lectura, verso 4 dice, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios cesó en el séptimo día de todas sus obras. ¿En dónde dice eso? Citamos que el versículo original está en el libro de Génesis, en hebreo se dice Bereshit, capítulo 2, versículo 2, y dice allí, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y cesó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Quiero que por favor identifique que no hemos leído reposo, sino que hemos traducido el verbo Shvat, que es por lo que significa. Shabbat no significa reposo, es un cese, es un dejar de hacer, es una pausa. Por eso lo he traducido así. Lo he traducido así, el reposo representa otra cosa. Y lo que vemos entonces en el versículo 4, ahora sí citando nuevamente Hebreos, es que Dios cesó, pero eso no es el reposo. El reposo va más allá de la pausa que Dios hace. Y entonces, en los capítulos 1 y versículo 2, el verbo que han traducido como crear es el verbo bara. Pero este verbo tiene la implicación de una organización. Y esto lo hemos enseñado varias veces. Y lo que entendemos es que a partir del 1-2 de Génesis, donde todo está oscuro, en donde hay confusión, en donde se ha manifestado el Tohu y el Vabohu, es decir, la tierra está vacía y desolada, creo que se ha traducido, Dios empieza una organización. Seguramente esto se debió a la guerra cósmica que se tuvo entre las potestades celestiales dirigidas por el jefe de los ejércitos de Dios que se llamaba Mijael, Miguel lo traducen, Michael sería en inglés, y las fuerzas de la serpiente antigua. Esto se puede ver en Isaías, se puede ver en Ezequiel y también, por supuesto, se puede ver en Apocalipsis. Y entonces Dios empieza una readecuación, una reorganización del mundo y esto es la creación nuestra. Cuando Él termina de reorganizar, Él ve que hay un séptimo día, se alegra en él, lo santifica, hemos de decir, el séptimo día es el día del Señor, pero no hace un reposo, no hace una menujá, hace un cese, hace un Shabbat. Por eso es importante hacer esta diferenciación, porque no es un cese, o perdón, no es un reposo, es un cese, y los dos
conceptos son distintos. Un, eh, un cese para nosotros, o lo que hay que hacer en Shabbat, es que dejamos todas las actividades que nos generan a nosotros, voy a decir, ganancias, y nos dedicamos a hacer otras actividades. No es que no hagamos nada, no se trata de estar en casa todo el día como leones enjaulados pensando a ver a qué horas y no hacemos nada, no, pero hacemos otras actividades. Eh, Invertimos en la familia, estudiamos la escritura, buscamos a Dios, eh, vamos a visitar a los enfermos, en fin, las actividades que le traen honra a Dios. Jesús lo dijo cuando vino a la tierra y sanaba en Shabbat y dijo, es que el Shabbat no fue creado por causa de, perdón, es que el hombre no fue creado por causa del Shabbat, sino el Shabbat fue creado por causa del hombre. Pero la menuja, que es el reposo, lo que se ha traducido como reposo, eso ya tiene que ver con algo más y ya aterrizaremos en esto. Sin embargo, y antes de ello quiero citar una cita muy ilustradora del Evangelio en Juan capítulo 5, versículo 16. Allí dice, a causa de esto, los judeanos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día del cese. Versículo 17. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, he corregido la traducción acá porque han puesto en el día de reposo, pero no es reposo, ya dije. Shabbat no es reposo. Shabbat es cese, es pausa y luego corre y va de nuevo. Reposo es otra cosa. Mucha gente ha pensado que como Jesús dijo esto, miren, mi padre trabaja, entonces ya no hay que hacer el cese del Shabbat. Pero no es lo que Jesús quería decir. En la tradición judía a la que Jesús se enfrenta, que es una tradición farisaica muy, pero muy arraigada y muy fuerte, ellos pensaban que sanar estaba malo, incluso. Ahora, él no está diciendo que se pueda quebrantar el mandamiento del cese, del Shabbat, pero lo que está diciendo es que incluso después del cese Dios se puso a trabajar. ¿A qué nos referimos? Seguramente se refiere a que cuando el hombre cae y el mundo tiene que ser fundado, Dios empezó a hacer algo. Se puso a trabajar en la redención del hombre. Lo voy a adelantar. Cuando Dios hace la pausa del séptimo día y descansa en él, y por lo tanto se le enseña al hombre, y luego ve cómo esta creación cae, luego él también se puso a trabajar en algo. No es que Dios se haya ido, se haya ausentado y no esté con nosotros. Al contrario, Dios ahora está más ocupado que nunca. Está trabajando en nuestra redención, está trabajando en nuestra salvación. Pero este es un paso distinto del Shabbat. Leamos el versículo 5. Dice así, y otra vez en este pasaje, y nuevamente cita el Salmo 95. No entrarán en mi reposo. Y ya le he colocado entre paréntesis la palabra menuja, que es la palabra hebrea para reposo. Repito, no es Shabbat, sino es menuja. Versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, la menuja, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su infidelidad. ¿Qué quiere decir? Ya empezamos a ver por qué el Señor no regresa. Porque hay gente que todavía falta entrar en este reposo. Pero no es el cese. No me canso de decirlo. Versículo 7. Entonces, otra vez fija un día. Dos puntos. Y traduzco literal. Dice, o día, o Mesías, si usted quiere, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, o día, o sea, Mesías, he aquí, cuando ustedes oirán su voz, sus corazones no se endurecerán. No como una condición de oír, sino como una promesa. Él sería el que por medio de su voz, o día, haría que las personas trascendieran el cese, el Shabbat. Es decir, el Shabbat hay que guardarlo, hay que hacerlo, pero hay una trascendencia de esto. El Shabbat es un modelo de esto, nada más. Pero Dios y la voz del Mesías nos van a llevar a algo distinto. Nos van a llevar
al reposo. Y esta es la intención cuando el escritor dice en el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado menujá o reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Y qué sabemos de Josué y Yehoshua? En primer lugar, sabemos que Josué y Jesús se llaman exactamente igual en hebreo, es decir, el nombre de ellos es Yehoshua. Es lamentable que las personas que tradujeron el Testamento de los Antiguos tradujeron Josué, mientras que las personas que tradujeron el Nuevo Testamento o Evangelio tradujeron Jesús, pero es el mismo nombre. Ahora, este Josué, que es un tipo del Mesías, una representación del Mesías, les dio la tierra por medio de una conquista. Fue el vaso que Dios usó y los herederos de Israel pudieron vivir ahí, aunque por no guardar los mandamientos del Señor no tuvieron reposo, por no guardar la voz del día no tuvieron reposo. ¿Y por qué no tuvieron reposo? Pues porque siguieron muriendo, porque siguieron pecando y porque no llegaron a ver las promesas de Dios sobre su vida. El verso 9 lo señalará. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Ya debería de empezar a pensar cuál es la intención de la enseñanza. Para conectarlo haremos una idea global con cosas que ya hemos mencionado. En primer lugar, Dios organiza la tierra, crea la tierra y a este mundo le da una pausa, un cese, cada séptimo día. Luego que el hombre peca, Dios tiene que someter todo a vanidad y esto es lo que se conoce como la fundación del mundo. A partir de ahí, ese séptimo día, el día de cese, servirá de modelo de algo. Pero lo que Dios hizo es que se puso a trabajar en la salvación, en la vida eterna, en el retorno nuestro al árbol de la vida. Lo que el autor está diciendo es que esto no lo dio Moisés. Es un día futuro y no lo hizo Josué en la conquista. Y es que el reposo es otro nombre para la salvación. La palabra menujá, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, es la salvación. Dios entonces les dio la tierra, los llamó, ellos no hicieron caso, ellos fueron difíciles, cayeron. Pero cuando Dios, después de haber visto cómo el hombre caía originalmente, se puso a trabajar en su reposo, ese reposo lo tenía. ¿Y para cuándo iba a ser? Para cuando Jesús viniera. El único capaz de dar vida eterna es el Señor Jesús, es Yehoshua HaMashiach. Eso es el reposo. El reposo es la salvación. Es otra palabra para salvación. El reposo es la idea que Dios ha estado trabajando para devolvernos al jardín del Edén, para devolvernos a tener relación con Él, para erradicar completamente de nosotros el pecado. Claro, esto lo veremos cuando Él regrese. Pero lo que sucede es que la semilla del reposo, la semilla de la vida eterna, de la resurrección, ya cuando alguien es llamado por Jesús, para un creyente ya es una realidad. Y eso es lo que estamos enseñando y eso es lo que entonces hace que el resto de la lectura tenga un sentido. Lo invito a leer el versículo 9 conmigo. Queda, por lo tanto, un reposo sagrado para el pueblo. Por supuesto, para el pueblo de Dios, para el pueblo que está llamando, para el que Él ha escogido, el que Él desde antes del que todo esto pasara, escogió a algunos y les dio su nombre y para nosotros es el reposo, para nosotros es la menujá, la salvación. Verso 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, es decir, de su trabajo aquí en la tierra, como Dios reposó de las suyas. O sea, entrar en el reposo del Señor hace que nosotros podamos vivir el Sabbat de una mejor forma, podamos realmente hacer ese cese de las obras y replantearnos que ahora vivimos una vida de reposo, o es decir, de esperanza, y que la muerte no es el final de todo para nosotros, sino que un día el Señor regresará y nos levantará.
en ese ánimo de cosas, el versículo 11 sigue diciendo, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de infidelidad. ¿Y qué quiere decir eso? No que se lo gane, sino que una vez que usted ha sido rescatado por el Señor, que usted lo sepa y que aprenda a descansar, sí, guarde su Shabbat, por supuesto, pero también viva con la esperanza de la resurrección, porque aunque nos tengamos que ir de este mundo, aunque muramos, conocer que Jesús es el reposo, que es el verdadero reposo, es la salvación, es la vida eterna, es la diferencia que marca toda la diferencia. De una forma muy pedagógica, perdón, el autor viene a recordarle a los que están escuchando su carta que el único capaz de dar trabajo de esta tierra, de este mundo corrupto, de este mundo que se va desgastando, es el día. Y entonces, este mundo, que en hebreo se dice el Olam Hase, este mundo, la dimensión como lo tenemos, aquí podemos hacer Shabbat, ceses. Y el mundo venidero en lo que Dios está trabajando en la redención, esa es la menuja. Ese es el verdadero reposo que Dios tiene para sus escogidos, para sus llamados, para aquellos que hemos creído en Él. Y como prueba, entonces, intermitente ha estado citando el versículo 95 de que ni la voz de los ángeles, de los mensajeros, ni la voz de Moisés lograron ese descanso, porque ese descanso solo viene cuando oímos la voz del Mesías. Quizás esto no pueda parecernos tan significativo a nosotros en el siglo XXI, pero para un miembro de la congregación de Jerusalén, para un judeano del primer siglo, esto contrastaba con toda la doctrina que escuchaba comúnmente del fariseísmo y que probablemente en la iglesia de Jerusalén ha tendido a olvidarse un poco, pero que aquí está Dios por medio de este autor para recordarlo. Vamos a ver dos versículos más que han de ser interpretados con el reposo en mente. Y lo digo porque es muy importante que lo veamos dentro de este contexto, porque normalmente se lo ha cargado de una cultura, de una filosofía errónea y se lo ha visto dentro de otro ámbito. Pero dentro del contexto de lo que está diciendo, del reposo, de la pausa, llega al versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Muy bien, esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Y voy a comentar esta parte primero, y ya verá usted por qué. ¿A cuál palabra se refiere? ¿Quién es para él la referencia de Dios? Bueno, pues está hablando del día. Una forma muy sinónima de decirlo es para que sus receptores lo conecten, porque la palabra del Mashiach, del Cristo, del Mesías, es viva y es eficaz y va a trascender más que cualquier espada. Recuérdense, ustedes que están teniendo un problema cultural, que están escuchando la voz del fariseísmo, que no precisamente, no está viendo un reposo, sino que se está confundiendo con que el Shabbat es el reposo. La palabra de Cristo es más transformadora. ¿Por qué? Porque incluso las armas que también podían presentar los romanos, pues sí amenazan, sí intimidan, pero no cambian lo interno. Y es con esto, y ahora quitando la carga filosófica griega que leemos el resto del versículo, dice, ¿qué hace esta palabra que es más cortante que espada de dos filos? Bueno, pues penetra hasta la división. Y lamentablemente han colocado ahí del alma y del espíritu y entonces todo el mundo pensó, bueno, hay un espacio dentro del ser que nadie sabe dónde porque solo se lo imaginan y porque solo da para suponer que dirían, bueno, entonces la palabra de Mesías va a entrar y va a cortar lo espiritual de lo almático, podría decir alguien, pero todo esto está cargado de una eh, filosofía griega aberrante y lo que realmente dice ahí, porque penetra hasta la división del nefesh o del sige. Y en la Biblia
no en la cultura griega, pero en la Biblia, Sige tradujo Nefesh, y en la Biblia Nefesh es el ser físico. De hecho, la palabra Sige tiene que ver con respiración, y esto no es intangible, es la vida como tal. Entonces, ¿qué está diciendo? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos porque penetra la decisión del cuerpo y de la mente, del ruach. ¿Por qué digo esto yo? Porque ahora mismo el paralelismo sintético de los siguientes versos lo van a decir. Y ahí está, léalo conmigo. Tanto de las coyunturas y de tuétanos, o sea, está hablando de la parte del cuerpo interior. Y es poderosa, o sea, del ser físico. O sea, penetra hasta la edición del ser físico, refiriéndose a las coyunturas y tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo puse ahí la mente ruach, que es lo que han traducido espíritu. Entonces la palabra de Dios llega en donde se acaba lo físico y empieza lo mental. Es lo que está diciendo. No hay división para Dios. La palabra de Dios tiene que permear las acciones, pero también tiene que permear lo intangible del ser humano, los pensamientos, las intenciones, el ánimo con que él va a hacer las cosas. Y por eso es que el versículo 3 se agrega, no hay cosa oculta creada, perdón, no hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de Dios. O sea, ningún pensamiento, no se refiere al espíritu, se refiere a la mente, ningún pensamiento, ninguna intención, pero nada que me haga yo con mi cuerpo, incluso nada que pudiera pensar yo está en mis tuétanos, está en, en mis coyunturas. No, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto quiere decir que nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro comportamiento, aquello que puede ser intangible, nuestros pensamientos también, aunque lleguen a materializarse, y todo aquello que viene a la mente, todo está a la vista de Dios. Y todo puede y debe ser regido por Dios. Todo debe ser transformado por Dios. Dios debe tener la última palabra en cuanto a lo que pensamos, hacemos, porque somos sus siervos. No podemos ver este evento, este versículo, perdón, aislado, entonces, del reposo de Dios. Porque para llegar a la vida eterna, solo se llega siendo obedientes a esa voz del día, del Mesías que te está llamando y que te dice, mira, yo fui a la tierra, me disminuí en forma del Dios Todopoderoso a alguien similar a hombre, a alguien semejante a un hombre, morí, entregué la sangre que tomé de Miriam, de María, la derramé ahí, luego retomé la vida inmanente, la vida que no acaba y ascendí al cielo. ¿Crees tú que Jesús vino, murió por ti y ascendió nuevamente al cielo después de haber resucitado? Bueno, esa es la palabra, esa es la voz del día del Mesías, que es la que da el verdadero reposo, que es la que da la salvación, que es la que nos da la redención, la resurrección. Por eso decimos que ese llamado de Dios penetra todo el ser humano, sea su cuerpo físico, sea en sus pensamientos, y nos deja desnudos delante de Él, delante de sus ojos, para responder por todo lo que hacemos. No podemos esconder nada, somos responsables, de actuar acorde a lo que Él nos ha llamado a hacer. Yo creo que esta enseñanza ha estado muy educadora y espero que para usted también pueda ponerlo a reflexionar. Repito, dentro del cristianismo occidental y amparado especialmente también por el judaísmo medieval, hemos de decirlo, herederos del fariseísmo, se adoptó la creencia filosófica griega de 5 o 6 siglos antes de Jesús, de un ser inmanente, de un ser distinto al cuerpo que pernoctaba. En la cultura griega había que morir para el cuerpo que era malo, se liberaba y la persona ascendía, se iba a los campos elíseos, de hecho, en la cultura
La cultura cristiana luego llegó y tradujo eso y dijo, no, el alma se va con Dios, se va al cielo. Pero la Biblia enseña que al cielo nadie ha entrado. Eso lo dijo Jesús en Juan. Nunca nadie subió al cielo. Y Eclesiastés nos enseña que cuando el hombre muere, su cuerpo es depositado y se queda a esperar la resurrección. Los que creemos en Cristo, la primera resurrección para vida, como también lo enseñan Pablo en algunos pasajes del Evangelio, mientras que Apocalipsis enseña que todos aquellos que murieron sin Jesús se quedan para esperar la segunda resurrección, que es para juicio y que es para destrucción de ellos. Nosotros decimos que estamos esperando el reposo del Señor. La llegada de las promesas del Señor es a través de la resurrección, es a través de la segunda venida. Y nosotros cerramos este tema, este capítulo, este estudio, diciendo como, imitando las palabras de Apocalipsis, el Ruach, el poder de Dios aquí en la tierra, y la iglesia, el pueblo de Dios, Israel, le dicen a Jesús, ven Señor, ven. Que Dios lo bendiga. Gracias por sintonizarme. Lo espero la próxima semana. Hasta pronto.